Pues volvimos, queridos amigos, aquí con la información de lo que ocurrió en la conferencia de prensa matutina, porque tal como se lo estábamos informando en la emisión de hoy de Café y Noticias, pues el día de ayer se reunieron John Kerry, el enviado de Estados Unidos para el clima, con el presidente López Obrador. Hubo más funcionarios presentes, pero el presidente dio muchos detalles el día de hoy en la mañanera que vale la pena que recuperemos, así que pues le vamos a entrar a ese tema. Primero vámonos al asunto general. El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, informó este jueves que la Casa Blanca seguirá de cerca la discusión, dicen, de la polémica reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Kerry estuvo acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y una veintena de empresarios estadounidenses. Se reunieron todos ellos el día de ayer en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, que también estuvo acompañado de varios miembros de su gabinete legal y el ampliado. Tras la reunión, pues se logró obtener algunas declaraciones de John Kerry, que mencionó que el tema de la reforma energética está sobre la mesa ya en México, y señaló que en la reunión con López Obrador se plantearon ideas de cómo la legislación reflejará los mejores temas para avanzar de manera efectiva. Así es, Dani. Y bueno, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló de este encuentro, y el mandatario nacional habla y menciona y califica sobre todo este encuentro como una reunión amistosa y benéfica. Bastante interesante lo que dice el presidente, porque también dice que fue una reunión que era necesaria. Por su parte, el jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dijo a los medios de comunicación pues que durante esta reunión hubo pues muy buen ánimo, que hubo muy buena conversación, hubo buenos acuerdos y también pues buenos ánimos con los empresarios, e incluso mencionó que el día de hoy, viernes, ya se iban a empezar a dar un poco más de detalles de lo que se acordó y de lo que se vio durante esta reunión. Exacto, eso fue con lo que nos quedamos ayer, Romina, pero hoy el presidente le dedicó pues más de 40 minutos al tema, porque incluso él presentó la lista de 10 puntos que le dio a conocer tanto a John Kerry como a Ken Salazar y a la veintena de empresarios estadounidenses que estuvieron. Le vamos a empezar a hablar de estos asuntos. Vamos a pasar a unos extractos de la mañanera, porque el presidente cuenta hoy en Palacio Nacional que pues se sentó con los representantes del gobierno estadounidense y les explicó las causas que impulsan la reforma eléctrica. Él dice que los estadounidenses se sintieron satisfechos porque no es verdad que se promuevan las energías limpias. Él lo descartó por completo. Agregó también unos puntos que hay que tener en cuenta. El presidente dice, hay unas zonas en México, y esto pues es una realidad, Romina, que pues viven durante años, que toda su economía está basada en este tipo de prácticas. El presidente menciona, por ejemplo, la extracción de carbón. Hay zonas que viven de eso y que entonces... en Coahuila. Exacto, en específico lo menciona el caso de Coahuila. Dice, no de la noche a la mañana uno le puede decir, ya se cierra esa actividad económica y a ver cómo le hace. Entonces dice el presidente que se tocó el tema, dice, no es verdad que nosotros no estemos impulsando las energías solares, de agua, todo. Él empieza a explicar eso y dice, pero estamos viendo qué vamos a hacer con esas zonas porque tenemos que generar alternativas. Entonces el presidente les explicó eso, y también dijo que no es que ya estén en contra de esto, como muchos se han manejado, también la oposición lo ha dicho, que, no, que están, que siguen en la prehistoria con sus energías sucias. Dice, no, nosotros no, lo que ya no queremos es que sigan los negocios sucios con máscara de energías limpias. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. Sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias. No es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque
ya no vamos a crear ninguna planta porque produzca energía con carbón. Tenemos 3 plantas carboníferas, 2 en Coahuila, 1 en Guerrero, y están trabajando al 50% de su capacidad, y eso las tenemos trabajando porque mucha gente de Coahuila vive de la extracción del carbón y se les está ayudando. Pero en comparación con lo que se produce de energía con carbón en China o en Estados Unidos, es nada. Pues ahí acaban de ustedes de escuchar lo que señala el presidente, que incluso también ahí estuvo hablando, Dani, de que hubo también el compromiso de respetar los permisos de importación que se entregaron a 5 petroleras en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También que es uno de los compromisos y uno de los temas que se plantearon en la mesa y que generaba pues incertidumbre y ahí un poco de preocupación por parte de los estadounidenses. Algunas de estas 5 petroleras estuvieron implicadas en casos de huachicol, pues de lo que mencionaba el mandatario, así como pues también menciona que dentro, o lo que él considera como un gesto de buena voluntad, así es como lo dijo, se les va a perdonar como esto de de tener estos nexos con estos casos de huachicol, pero pues sí advirtió que en caso de que alguna de estas cinco empresas implique o vaya a un caso de reincidencia o cualquier otro tipo de irregularidad o de utilizar mal estos permisos que se les dan, pues sí se le iban a aplicar las sanciones penales, que incluye pues la revocación del permiso. También el mandatario abordó y mencionó que se le informó a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad que va a ser la empresa que tendrá prioridad, ya que el objetivo de la reforma eléctrica pues es lograr la autosuficiencia energética, como ya se ha estado mencionando, y que es uno de los ejes centrales, además de la protección, por ejemplo, del litio, es que México transite a esto que es la autosuficiencia energética. También hablaba que las empresas, por ejemplo, con contratos de extracción pueden y deben invertir, ya que recordaba que con la reforma de Enrique Peña Nieto se dieron cerca de 112 concesiones para esos fines y solo 2 empresas en México están invirtiendo y ninguna de las empresas son de las que invierten son de Estados Unidos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente hoy por la mañana. Pues a informar están en los primeros puntos. A ver, ¿por qué no pones el punto número 1? Esto es lo que se les dio a conocer. Se respetarán los permisos de importación que se entregaron a 5 petroleras para introducir combustible. Esto fue en el sexenio anterior, bajo condiciones de precios justos y legalidad. Es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando. Esas son las empresas: Exxon, Valero, Shell, Tesoro, Koch. Las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación. E inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes como gesto de buena voluntad. No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol, porque por eso se han clausurado las terminales, y por el contrabando, el mal uso de permisos, se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso.
en los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas, pues imagínense hasta dónde estaban, hasta dónde llegaban, construir terminales sin permiso. Es muy importante, Romina, este último punto porque queda también esa obligación y eso fue lo que acabamos de escuchar ahorita del presidente, decirles, ahí están los contratos, se les va a respetar. Claramente no estamos escondiendo que va a haber una preferencia para los contratos para Pemex y la CFE, pero ahí están los que ustedes van a tener, que es el 46%, ¿no? Para las empresas privadas. Pero no solamente es que tengan sus contratos, o sea, ese dato que da es impresionante. Se dieron con la reforma eléctrica de Peña Nieto 112 concesiones, pero solamente de todas esas 2 empresas invierten. Entonces solamente es extracción, llevarse y todo, pero ¿dónde queda la inversión? O sea, no hay como ahí ese compromiso de que, o sea, vale la pena darles contratos a los privados porque solamente se están llevando todo. Y justo me parece muy correcto que el presidente le haya dicho a John Kerry y a Ken Salazar, de esas 112 concesiones, hay empresas estadounidenses y esas son las que no han invertido ni un solo peso. Ninguna de las que están invirtiendo, ninguna de esas son estadounidenses. Pero sí están llevando todo. Entonces, ese punto a mí, en el personal, me parece correcto. También vamos a otro punto porque, como le decía, el presidente leyó una lista de 10 puntos que les vamos a compartir en un momento, porque el presidente dijo que recalcó, así lo menciona él, que no se trata de una iniciativa de reforma ni estatista ni expropiatoria, sino que justo busca rescatar a Pemex y a la CFE por un asunto de seguridad nacional y para mantener los precios justos para los consumidores. Por último, el presidente comentó que no hubo protestas por los puntos discutidos, fue una reunión extensa, incluso duró de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche y que bueno, en todo este tiempo todos se manejaron con respeto y que John Kerry comprendió, esto dijo el presidente, que hay un cambio en México y que ya no se puede seguir con la misma política. Vamos a escuchar cómo mencionó este punto el presidente López Obrador. Pues muy respetuoso, entendiendo pues de que ha habido un cambio en México y que ya no se puede mantener la misma política. No, sí se habló del tratado porque se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado por este tema. Sí, les aclaramos 2 cosas, 3. Una, que cuando se negoció el tratado tuvimos una diferencia cuando el gobierno del presidente Trump, porque ya habían acordado con el equipo del presidente Peña un capítulo sobre petróleo que comprometía la soberanía de nuestro país. Y como nosotros estábamos en ese entonces invitados como observadores, ya era yo presidente electo, sostuvimos que no aceptábamos ese capítulo y se rompieron las negociaciones. Se pararon las mesas porque ese capítulo pues era comprometer el petróleo, como 20 o 30 hojas, y pues hubo tensión y lo mismo, ¿no? Si se da a conocer, va a haber devaluación, viene una crisis, pero sostuvimos que no podíamos nosotros
Al final, tuvieron que decirle al presidente Trump, porque nadie quería informarle que estaban rotas las negociaciones. Y al final también, esto es importante. Y bueno, pues saben ustedes que está la discusión y que pues el bloque del partido del opositor ha dicho que no quiere que se apruebe la reforma eléctrica como lo ha estado pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se le hagan muchos cambios. Sabemos que pues Morena y sus aliados tienen muchos votos, pero ahí les falta, y como un último tramito, les faltan votos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y lo que ya se ha mencionado mucho en diversos programas, en los periodistas, también se lo hemos comentado aquí, es que pues la bisagra quedaría ahí en el Partido Revolucionario Institucional, y justo hacia ese partido fue parte también de lo que menciona hoy el presidente en la conferencia, porque él insiste en que el PRI, pues este PRI ya tiene la oportunidad, más que de deber, ya tendría como, te voy a dar la oportunidad así de que medio te puedas un poquito de enmendar. Redignificar. No redignificar porque les falta años luz, pero ahí hacer algo, como que te interesa échale ganitas, así como échale ganitas, y si lo quieres hacer, pues esta es tu oportunidad, y la oportunidad la puedes tomar aprobando esta reforma eléctrica que pues el mandatario dice será una vergüenza que pues el PRI se ponga del lado de las empresas, que sabemos que lo ha hecho por muchísimo tiempo, y bueno, pues ya sabemos la naturaleza de este partido. Y justo se está combatiendo la reforma energética de su presidente, que ellos impulsaron. Entonces, o sea, este dato es que no se me va a olvidar, Romina. O sea, que se entregaron 112 contratos para la extracción y nadie está invirtiendo. Dos empresas están invirtiendo. O sea, eso retrata la reforma energética de Peña Nieto, del PRI más bien. La reforma energética del PRI. Entonces, digo, sí, no le creería, no se la comprarían muchos, pero al menos, pues mínimo trata ahí de levantarte un poquito o de no salir tan manchado. Eso es como parte del mensaje. Y si quieres, pues salir un poco bien librado, pues piensa muy bien el voto. Ahora hay que considerar, Dani, que el Morena no necesita todo el PRI, ¿eh? No necesita a todas, ni a todos los diputados del PRI, ni a todos los senadores del PRI. Entonces, creo que el PRI puede tener ahí esta oportunidad de decir, ay, pues es que estas ovejitas negras, a decirle a los de la oposición, es que yo no los puedo obligar al voto, ellos quisieron dar su voto, y sí se pueda negociar, o sí se pueda tener eso. Esas van a ser las apuestas buenas de esta discusión que se avecina, Romina. O sea, ¿qué diputados y senadores del PRI se van a alinear a lo que queda del PRI? ¿O quiénes van a decir, va, pues a ver qué sale de esto y darle el voto a Morena? Pero yo creo que sí ya ha habido negociaciones no formales, pero yo creo que Morena sí ya anda en eso. Sí, ya. Y aparte que por ahí, como sabes y se ha dicho en los cafés, no sé por qué traigo tanto esa palabra en los cafés, porque Café Noticias, que pues por ahí es que estaban alertando que ahora ya en Semana Santa podría presentarse al pleno y votarse y quedar ya el tema de la reforma. Entonces, de que se están ahí planteando, se están haciendo las negociaciones desde hace tiempo, ahí están. Pero bueno, regresando a lo que decía el presidente el día de hoy en la conferencia matutina, el presidente también puso como, por ejemplo, cuando estaba hablando de lo importante de que el PRI dé este voto para ayudar, o bueno, pues para tener una reforma que beneficie al país y que no pase, o que en un par de años no vayamos a estar repitiendo la historia que pasa en España actualmente, porque él recuerda que, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita en España, donde las empresas eléctricas mantienen precios elevados de luz y gas natural, pues es lo que está generando crisis allá en ese país. Y es por eso que el presidente pidió a los diputados del PRI no actuar en contra del ideario de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos. Pero, ¿qué te parece, Dani, si vamos a ver cómo lo menciona? Y que se pongan del lado del pueblo, para que sean auténticos representantes populares. Va a ser una vergüenza el que
se ponga del lado de las empresas extranjeras, que recuerden lo que decía el general Cárdenas: quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. Tienen la oportunidad de defender el interés público. Está de por medio la economía popular. Si no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Y miren lo que está sucediendo en Europa. Ayer lo hablábamos, en España. Esas empresas particulares, que son las que predominan en México porque se les abrió la puerta en el periodo neoliberal, pues tienen tarifas elevadísimas. Entonces, sí es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río, y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¿cómo el PRI va a actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Bueno, pues ahí tiene usted esa información. Yo me estaba acordando que justo en el CEN del PRI, el que está ahí sobre Reforma, por cerca del Monumento a la Revolución. ¿En Buenavista? Ajá, todavía tienen como, la desfachatez de tener ahí un monumento a Lázaro Cárdenas. O sea, está en medio de, ahí adentro del CEN del PRI. Es como, hasta ganas dan de robárselo y ponerlo en otro lado, porque, como, ¿por qué? Justo ahorita lo recordé que el presidente les dice, a ver, pues, recuerden el asunto de Lázaro Cárdenas, a ver, van a respetar el legado o qué va a pasar. Ese es el debate que sigue. Y solo a manera de conclusión, queridos amigos y amigas, les vamos a compartir en el canal de Telegram la lista de los 10 puntos que mandó a la fuente presidencial el gobierno de México, los 10 puntos que le compartieron a John Kerry, porque el último es importante, Romina, que engloba todo. Como todos los puntos, ¿no? Exacto, lo voy a leer porque le dice el presidente López Obrador a John Kerry en este documento, pues sí, oficial. Dice: estamos dispuestos a atender a las empresas del sector energético de Estados Unidos sin actuar de manera injusta y arbitraria. Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país, porque consideramos que es imprescindible y benéfica la integración económica y comercial entre las dos naciones con respeto a nuestras soberanías y sin permitir actos ilegales, influyentismo y corrupción. Sí, considero que resume la reunión del día de ayer. Las dos partes dijeron que fue una reunión amistosa, larga, o sea, sí hubo debate, hablaron todos los que estuvieron presentes, pero pues todos salieron con un buen diagnóstico. Así es. Sí, lo importante, bueno, amistosa siempre va a ser, cordial siempre va a ser, digo, sería muy raro, serían pues súper... uno nunca sabe, bueno. Con Estados Unidos, las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han sido complicadas. Sí, pero en reuniones así, que salgan muy
con muchas tensiones. No, creo que esos temas se van ya al momento de sentarse todos en una mesa. Toda esta comitiva tiene que ser de esta forma. Quizá ya a la hora de documentos o más en corto decir, ay, esto no me está gustando, pero lo interesante aquí, y sobre todo una de las cosas que retomamos y dentro de la forma amistosa, es sí recordarle a Estados Unidos de, óyeme, o sea, a ti tenemos tenemos concesiones y no estás invirtiendo, o sea, no estás invirtiendo, te vamos a respetar, petroleras Pero que también estuvieron ya ahí, o sea, pero tú también ya, pon de tu date parte. quieto tantito, ¿no? O sea, y también no es que hay pobrecitas las empresas de Estados Unidos, pobrecitas, ¿no? Pues no están poniendo ni un solo peso, entonces tú también ya pon orden de aquel lado. Entonces sí, es muy importante este documento, como les decía, se los vamos a compartir en el canal de Telegram, de Café y Noticias, para que vaya y se suscriba. Y con eso nos despedimos. No queríamos irnos este fin de semana sin dejarles este resumen de qué pasó en esta reunión entre John Kerry, el equipo de John Kerry, de Ken Salazar, con el equipo del presidente López Obrador. Yo lo decía en la transmisión en vivo y con eso termino, Romina. Prefiero estas reuniones largas de trabajo donde hay mucho de lo que hablar, en lugar de esas reuniones protocolarias en las que se toman la foto y se paran todos bonitos al lado de sus banderas. Entonces, pues digamos, se hizo una reunión de trabajo en la que ya podemos saber qué fue lo que pasó. Así es, y sobre todo que haya apertura para saber lo que pasa en este tipo de reuniones. Pues nosotras nos despedimos, le agradecemos muchísimo y de antemano y nuevamente una disculpa por los detalles técnicos, las complicaciones técnicas que tuvimos que atravesar el día de hoy en la mañana, que nos obligaron de verdad, es muy difícil para nosotros tener que llegar a esas decisiones, pero pues ahí las complicaciones técnicas nos obligaron se caía y pues se nos caía, entonces ya no había forma, entonces, pero aquí está, no queríamos dejarlos así como sin a mitad resumen. a mitad de la información. Aquí está la información, les agradecemos muchísimo y los invitamos a que el lunes, ya saben, después de la conferencia matutina, se brinquen para acá, pero sin embargo al aire, y nos acompañen porque ya vamos a estar preparadas de nuevo para llevarles el resumen del fin de semana y pues la información más importante que surja de aquí. Y recuerde que cambiamos amo el horario de verano. Bueno, a mí me encanta porque tenemos una hora de más luz, entonces no se lo va a olvidar. Yo me espanté, te dije, ¿qué pasó? tenemos que recordar? El cambio de horario lo teníamos ahí como un poco pendiente. Recuerde que este fin de semana hay que modificar ahí, hay que adelantar nuestro reloj una hora. Sí, hay que adelantar nuestro reloj una hora. Y pues ya, a disfrutar a partir del lunes. Bueno, a partir del domingo, ya nuevo horario. Yo lo disfruto mucho, no sé tú. Sí, también. Sí, me gusta que no anochezca tan temprano. Exacto. Pues amigos, mil gracias. No se olviden de darle like a este video, de compartirlo. Nos vemos el lunes y quédese al pendiente de la información en sinembargo.mx. Un saludo y hasta el lunes. Bye.